¿Qué es React y por qué debemos de utilizarlo? Bueno, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Si consultáis la página oficial de React, bueno, en ella os dirá que React es una librería de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario. Una de las aplicaciones o de los servicios más famosos que existen en el mercado que utiliza React, existen otras, es Netflix. Si vosotros sois clientes de Netflix, observaréis que es una aplicación altamente interactiva y que funciona muy bien cuando trabajamos con ella. Es fácil de usar y no tenemos que esperar a que se cargue nada. Las transiciones en este servicio son muy buenas. Cuando vamos a la lista de películas vemos que las transiciones ocurren casi instantáneamente. No debemos de esperar que se cargue una nueva página cada vez que interactuamos con la aplicación y eso es fantástico. Cuando usamos un servicio como Netflix, casi se puede sentir como que estamos utilizando una aplicación móvil, aunque realmente lo que estamos utilizando es un sitio web. Bueno, Netflix también tiene su aplicación en telefonía móvil, pero nos estamos refiriendo a que utilicemos este servicio a través del navegador de nuestro ordenador. Las aplicaciones móviles todas nos brindan una gran experiencia de usuario porque son altamente reactivas. En todas las aplicaciones móviles que utilizamos notamos que la transición es muy fluida. Eso hace que utilizar estas aplicaciones sea mucho más divertido, ¿no? Al menos tradicionalmente los sitios web no siempre se sentían así. Entonces, bueno, lo que tenemos claro es que React es una librería de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario. Tradicionalmente en los sitios web, cuando hacemos un clic en un enlace, en un botón, nuestra solicitud se envía a un servidor y el servidor nos da en respuesta una página HTML, la cual se va a renderizar, se va a mostrar en pantalla. Entonces esto es lo que tradicionalmente nos hacía sentir en aplicaciones que siguen funcionando así, nos lo hacen sentir que los sitios web son un poco torpes. Cuando el cliente realiza una petición al servidor, tiene que esperar a por la nueva página HTML suministrada en respuesta por el servidor. Y este ciclo de petición y respuesta, de solicitud y respuesta, es algo que podemos romper con JavaScript. En este punto ni siquiera necesitamos React, estamos hablando de solo JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite, como desarrolladores, ejecutar la lógica en el navegador. Entonces, lo mejor de que tengamos esta lógica en el navegador es que nos va a permitir manipular lo que ve en el usuario. Entonces, JavaScript en el navegador va a manipular lo que se denomina el DOM, que esto se encarga de representar en pantalla todos los elementos HTML. Entonces, con JavaScript podemos manipular todo esto. Esto nos permite cambiar lo que los usuarios están viendo sin necesidad de buscar una nueva página HTML. No necesitamos hacer una petición de una nueva página HTML al servidor, solo representar algo nuevo al usuario en pantalla cuando interactúa con la aplicación. Y es en este punto donde JavaScript nos puede ayudar. Entonces, la idea principal aquí que nos tiene que quedar clara es que JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite como desarrolladores ejecutar la lógica en el navegador. Entonces, JavaScript en el navegador puede manipular el DOM y los elementos HTML, los cuales son representados en la pantalla. Y esto nos permite cambiar lo que el usuario está viendo en pantalla sin necesidad de buscar una nueva página HTML. Y dado que React es una biblioteca de JavaScript, parece que puede ayudarnos con esto también. Como la lógica se ejecuta del lado del cliente en el navegador, podemos romper este ciclo y manipular lo que está viendo el usuario directamente en la pantalla sin necesidad de esperar por una nueva página HTML proporcionada por el servidor. Bueno, pues esto es lo que es React, una librería de JavaScript del lado del cliente que nos permite construir interfaces de usuario modernas y reactivas.